Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Corte Suprema de los Estados Unidos inicia estudio de legalidad de la ley SB 1070 del estado de Arizona. Tenemos la esperanza en que la Corte Suprema tenga en cuenta las distintas provisiones y tenga en cuenta asimismo los hechos y sobre todo que comprenda que la SB 1070 ha hecho muchos daños a la comunidad latina. La legislación que ha generado una gran controversia en todo el continente americano criminaliza la presencia de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Lo que realmente quieren hacer es perjudicar y tener la facultad de perseguir y reprimir como nunca antes en la historia. Quienes apoyan la llamada Ley Arizona aseguran que la norma refleja la frustración de un sector de la opinión ante la ausencia de una reforma que dé solución a la presencia de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Parte del cuestionamiento fue por qué el gobierno federal no estuvo interesado en reforzar la ley. Yo pienso que fue erróneo. Combate a la inmigración ilegal o discriminación racial. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde los Estados Unidos, el senador demócrata de Nueva York, Gustavo Rivera, y el director de la Clínica de Leyes Migratorias del Centro de Leyes de la Universidad de Houston, Geoffrey Hotman, analizan y explican la importancia que tiene el determinante dictamen que a finales de junio próximo tendrá que tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos inició este miércoles el estudio en el que tendrá que dirimir si es o no constitucional la ley SB 1070 promulgada hace 2 años por el gobierno de Arizona. La noticia: esta legislación criminaliza la presencia ilegal de inmigrantes y ha servido de modelo para que en otros 6 estados sean adoptadas medidas similares. Los estados tienen que reforzar los poderes de la policía y todo lo que se debe desear es que el estado reevalúe las formas como refuerza la ley. La SB 1070 debería estar allí para sancionar estas formas en las que se castigue la inmigración indocumentada en el estado. El punto clave: la preocupación y críticas que han generado en el continente americano algunos aparte de esta legislación. La sección 5ª de la llamada Ley Arizona criminaliza la solicitud o realización de trabajo en un estado por parte de un indocumentado. La norma también otorgaría facultades a las agencias del orden para cuestionar el estatus migratorio de las personas sospechosas de ser indocumentadas. La Corte Suprema podrá reafirmar la ley, anularla por completo o dejarla en pie solo por partes. La parte más débil de Arizona es la sección 5C, que tiene que ver con las sanciones contra los empleados y la gente que busca empleo. Las otras partes, por ejemplo, que la policía estatal o local tiene que llamar a la oficina federal para saber si la persona está en el país ilegalmente. Eso no están creando una nueva ley o otra cosa que no están ya en las regulaciones federales. El punto clave y las consecuencias que, según un sector de la opinión, ocasionaría que la Corte Suprema respalde la legalidad de la denominada Ley Arizona. Los opositores a la norma advierten que si la legislación es declarada constitucional, la discriminación, persecución y abusos contra los inmigrantes indocumentados aumentarían de manera inmediata. A este juicio de estos críticos, el apoyo del alto tribunal a la norma incentivaría a otros estados a adoptar legislaciones antimigratorias similares. No se puede implementar esta ley sin primero discriminar contra una comunidad. A nadie le va a creer que la policía y que el sheriff Arpaio y otros le interesan los derechos civiles, sino que van a enfocar en una sola comunidad para implementar esta ley, y es la comunidad latina. Lo que está en juego es que sean los estados los que tomen la iniciativa de establecer los procedimientos para implementar las leyes de inmigración. Facultad que hasta este momento, o sea, derecho, autoridad que hasta este momento solamente el gobierno federal tiene.
En su espíritu, la ley de Arizona busca desanimar y detener la entrada ilegal de extranjeros al estado. Lo que muchos critican es que lejos de alcanzar ese deseo, la SB 1070 pasará a la historia de Estados Unidos como la más agresiva y discriminatoria contra los latinos. La ley SB 1070 es sin lugar a dudas la acción más amplia y estricta contra el flujo de inmigración ilegal que se haya creado en la historia de los Estados Unidos. El espíritu de la ley propone desanimar y detener la entrada ilegal de extranjeros a este estado y al mismo tiempo identificar y castigar a aquellos ciudadanos estadounidenses que proporcionen vivienda y empleo a los inmigrantes ilegales. Este acto legislativo, que fue promulgado el 23 de abril del año 2010, ha enfrentado numerosas demandas judiciales interpuestas contra su implementación. Antes de su entrada en vigor, 4 de sus cláusulas más polémicas fueron bloqueadas por varios tribunales. Sospecha razonable. La cláusula que permite a la policía indagar sobre la situación migratoria de un detenido si existe sospecha razonable de que pueda ser indocumentado. Indocumentado. La que convierte en crimen estatal que una persona no lleve consigo sus documentos migratorios. No puede trabajar. La que criminaliza trabajar sin documentos en el estado. Arresto sin orden judicial. La que permite el arresto sin orden judicial de individuos sospechosos de cometer delitos que los hagan deportables. Quienes defienden la SB 1070 en Arizona argumentan que el gobierno ha claudicado en sus responsabilidades migratorias. Mire, los estados tienen que reforzar los poderes de la policía y todo lo que se debe desear es que el estado reevalúe las formas como refuerza la ley. La SB 1070 debería estar allí para sancionar estas formas en la que se castigue la inmigración indocumentada en el estado. Mientras en Washington se piensa que es el gobierno federal y no los estados a los que compete aprobar e implementar leyes de inmigración, razón que tiene hoy a la SB 1070 en los altos tribunales de Estados Unidos. Muy bien, saludamos a nuestros invitados, saludamos al señor Wilfredo Allen, él es un reconocido abogado, experto en asuntos de inmigración. Wilfredo, muchas gracias por acompañarnos desde Miami, Florida. Bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa. Vamos a Cartagena, Colombia, saludamos a Steve Salisbury, él es analista, periodista y experto en asuntos de América Latina, colaborador eventual de los diarios The Washington Post, Washington Times, New York Times y de la cadena Fox News. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Steve. Mucho gusto estar con ustedes, Juan Pablo. Seguimos en Estados Unidos, vamos a Texas y saludamos a Jeffrey Hoffman, él es director de la Clínica de Leyes Migratorias del Centro de Leyes de la Universidad de Houston. Jeffrey, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Jeffrey, me gustaría empezar con usted preguntándole si leyes como la de Arizona son experimentos fallidos, como lo han catalogado algunos expertos. Sí, es una ley muy problemática. Es una ley que está llegando a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema ha escuchado todos los argumentos con respecto a estas disposiciones de esta nueva ley. Vamos a la ciudad de Miami, Wilfredo Allen. Wilfredo, el espíritu de esta ley para muchos es fomentar la autodeportación. ¿Coincidimos en ese pensamiento? Mira, yo creo que cuando el candidato Romney habla de autodeportación, no conoce el tema de América Latina. Es muy difícil para las familias que han venido aquí a buscar una vida, que son principalmente de México o de América Central, donde tienen un futuro muy pobre y con muy pocas esperanzas, que se autodeporten. Las realidades son que los emigrantes en los Estados Unidos crean trabajo y crean su propio mundo económico y no se van a autodeportar porque la vida se la hace un poco difícil. El problema de la ley de Arizona es una respuesta de un estado que está bajo ataque, porque el problema de Arizona es sui generis, porque tiene una guerra con los carteles de droga a la frontera entre Arizona y México, y hasta cierto punto el fracaso del gobierno federal de llevar a cabo una política migratoria real, de llevar a cabo algún tipo de reforma migratoria, ha forzado que estados como Arizona tomen pasos de este tipo. Mira, yo no estoy de acuerdo con la ley de Arizona, no creo que el estado debe crear una política migratoria, pero entiendo que un estado como Arizona, como Texas,
que tienen hasta cierto punto una guerra en la frontera, se sienten abandonados por el gobierno federal y tienen que tomar ciertos pasos radicales. Lo que el candidato Romney y el presidente Obama tienen que confrontar es la realidad que hay 11 millones de seres humanos, la mayoría hispanos, que viven en los Estados Unidos, que no se van a autodeportar, que tienen raíces en este país, que tienen familiares cercanos como hijos, padres y esposas, y son parte de esta comunidad. Y lo que tienen que tomar es un paso real de cómo se pueden incorporar, cómo pueden salir de la oscuridad en la cual viven ahora y ser parte de esta nación.